El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno Hay que apagar sus celulares, por favor. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Hay una expresión que dice: caras vemos, corazones no sabemos. O como yo me gusta mucho decir, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes, para que vea cómo le apestan los pies. Porque no siempre se conoce a una persona, sino que van saliendo partes de la persona. Y hay cosas muy malas, pero también cosas muy buenas. Las malas normalmente las escondemos, no porque nos da pena o porque tenemos miedo a que nos rechacen, a que no nos acepten, a que si conocen toda nuestra historia, todas nuestras miserias, pues a lo mejor, pues mejor lo escondo. Pero si te tratan, si conviven contigo o si viven ya contigo, pues tarde o temprano te va a salir lo mula, te va a salir lo borracho, te va a salir lo mentiroso, te va a salir lo adúltero, te va a salir la criticona, te va a salir todo, por más que lo ocultemos. Y esto pues sucede hasta en las mejores familias. Cada uno de nosotros nos da miedo que descubran todo lo que tenemos detrás. Podemos aparentar, podemos presentarnos en el templo con caritas de ángel, dándonos golpes de pecho, pero realmente qué tanta oscuridad, qué tanto pecado, qué tantas acciones, pues seguimos haciendo, pero no queremos que se note. Y he estado meditando en estos días y la semana pasada todavía y antepasada
hablábamos de cómo muchas veces en los problemas o en las dificultades se conoce el corazón de una persona. Dicen que en la cama o en el hospital y en la cárcel se conocen a los amigos, ¿sí o no? Y también se conoce quien no es tu amigo, quien aparenta y a la hora de la hora te dan una patada en la cola y te abandonan, o te juegan chueco, te traicionan. Pero así como salen las cosas malas, a veces las personas sacan lo extraordinario, lo bonito, y dices, oye, nunca lo esperé, nunca pensé que alguien como tú o como esa persona fuese tan bueno o tuviera esos detalles. ¿Cuántos a lo mejor de ustedes rechazaron al yerno o a la nuera? Y ahora, ay, es que es un amor mi yerno, ay, es que es un amor mi nuera. ¿Sí? Como que te cayó gorda, te cayó gordo, no, como que no funcionaba. Y después, poco a poco, el yerno o la nuera a lo mejor no era tan mala. Y a lo mejor es el que mejor te cuida. Me ha tocado ver suegras que quieren más a la nuera que a las hijas. Y es que pues a veces pues se portan como esa hija, se portan de una manera muy, muy tierna o muy protectora o cariñosa, ¿no? De que se preocupa por las necesidades de la persona. Y yo creo que todos tenemos, así como tenemos miserias, tenemos muchas cosas buenas, no somos tan malos. No hay alguien que sea completamente malo, ni alguien que sea completamente bueno. Tenemos mezclas. A veces brilla nuestra bondad y a veces ni nosotros nos aguantamos. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han caído gordos, ustedes mismos? Híjole, qué bueno que me dicen para no acercarme a ustedes. Porque a mí me ha pasado. Dices, ay, otra vez con lo mismo. Y es que ya no, yo no, ¿por qué soy mula? ¿Por qué hago eso? A veces incluso cuando se confiesan dicen, ay, padre, los mismos con la misma. Y de veras, creen que yo me acuerdo de sus pecados. Ay, padre, los mismos de la última vez. ¿Y a mí qué fregados me voy a estar guardando tus pecados? Como si yo fuera una grabadora para, ay, ya vienes a ver, voy a llevar récord de todo. Pues no. Pero a veces incluso nos desanimamos porque a veces sobresale mucho lo malo. Y entonces la gente dice, ¿para qué me confieso si vuelvo a pecar? Pues ¿para qué te bañas si te vas a volver a ensuciar? ¿Para qué comes si vas a sacarlo todo por abajo? ¿A poco no? O sea, nos tenemos que bañar, tenemos que comer. Tenemos que hacer, ¿para qué te cambias de chones? Pues nada más le das la vuelta y ya. Pues no, tenemos que estar limpiando, tenemos que estar manteniendo, se va a volver a ensuciar. Por ejemplo, aquí en la 3 de octubre se caracteriza porque pues hay mucha tierra. Entonces yo tengo una costumbre, que cuando en el comedor hay una vitrina donde hay vasos y están los vasos ahí. Pero ustedes creen que una vitrina va a evitar que entre la tierra. Entonces yo voy a agarrar agüita, voy y lo enjuago primero y luego ya le echo agüita por todas las bacterias o todas las cosas que pudiera tener. Bueno, esto es interesante porque también nosotros cuando vamos entendiendo que no todo es malo en nosotros, a veces no comprendemos cómo funciona esta situación. Platicando yo con una joven, porque les explicaba a un grupo de jóvenes, les decía que muchas veces se casan con papá o con la mamá. Y dice, ¿pero cómo? Sí, porque terminas con una persona parecida a tu papá o a tu mamá. Y esto es muy sencillo. Cada uno de nosotros somos como una llave sin todavía los dientitos para que entre en una cerradura. Entonces, cuando tú vas a hacer una llave o hacer una copia, lo llevas al cerrajero. Si es muy moderno, tiene una máquina ya computarizada, pero es de los antiguitos con una lija o una lima, va limando hasta darle forma a la llave para que pueda entrar en la chapa. Entonces, todos nosotros somos limados por mamá y por papá. Cuando nos corrigen, cuando nos regañan, pero también cuando son mulas.
También cuando se portan mal papá y mamá. Entonces, imagínense, un alcohólico tiene hijos, o los hijos terminan alcohólicos, o la mujer, la hija, termina casada con un borracho como su papá. Y uno dice, no, es que yo no quiero repetir, pero terminan con lo mismo. Y no es porque sean malos, sino porque esa llave que fue moldeada entra en una chapa, en una relación, dices, ay, de aquí soy, es que, pues sí, pero no te diste cuenta que estás mal. Entonces yo le decía a esta jovencita, porque ella tiene papás muy, muy buenos, no son perfectos, pero son personas de oración, personas que participan en su parroquia, y son buenos esposos, y me ha tocado ver cómo tratan a sus hijos. Le digo, pero vamos a suponer que tus papás fueran casi perfectos, pero aún así tú vienes cargando tus propias miserias, tus propios pecados. Entonces, tú vas a entrar en una chapa que a lo mejor no es la que de verdad te va a funcionar, pero como tú no has sabido limar o purificar todas esas situaciones, pues vas a la hora de tomar la decisión de la carrera, de la relación de pareja, pues no va a ser lo mejor porque no eres libre. Entonces le explicaba que uno de los elementos importantes siempre va a ser el perdonar. El perdonar es quita todas esas ranuras que no son. Cuando perdono a papá, cuando perdono a mamá, pero que también cuando yo pido perdón y me perdono, para que cuando tenga que entrar en una relación, por muy bueno que sea, aparentemente pues no entra la chapa, no entra la llave, entonces pues no me conviene. Pero cuando una persona está carente o viene con traumas o se siente menos, pues va a agarrar cualquier escoba con pantalones, va a decir, ay, está bien guapo, ay, es que yo siento bonito. Y sales de Guatemala para entrar a Guatepeor. No voltees a ver a tu marido, porque tú tampoco cantas mal las rancheras. No crean que ustedes son blancas palomitas, a veces parecen cuervos, más bien. Entonces, esto es interesante porque nos permite ir descubriendo este proceso que en Cuaresma se nos invita, conocernos, conocer qué es lo que tengo, qué es lo que vengo cargando para poder ser sanado. En la misa anterior tengo un matrimonio que trae un problema, la señora, un problema, no sé exactamente de qué tipo, pero trae un problema. Ya platiqué con ella y pues nomás no se puede. Entonces yo le dije ya que yo la voy a estar acompañando siempre que ella quiera, pero tiene que ir por ayuda con un psicólogo porque hay algo que no está funcionando bien. Yo voy a hacer la parte que me toca, la espiritual, pero para que pueda esta familia funcionar, porque desgraciadamente quien está cargando todo es la hija. Y yo la he visto y he platicado con ella y viene con una situación emocional autodestructiva muy fuerte. Entonces, lo que hoy también nos presenta la palabra de Dios es descubrir las cosas buenas que hay. No sé si les ha pasado, pero hay personas que te dan sorpresas buenas, donde tú dices, wow, fíjate que no lo aparentaba, pero resultó ser una buena persona. O aquellos que a lo mejor creíste que eran tus amigos y te dieron una patada en la cola, pero aquellos que aparentemente no eran buenos amigos, estuvieron contigo en los momentos difíciles. De ahí viene la expresión, ¿quieres conocer a los amigos? ¿O dónde se conocen a los amigos? En la cárcel y en la cama. O sea, en el hospital, cuando estás enfermo, cuando estás con problemas. Y los que realmente tienen esta capacidad van a estar ahí contigo y van a darlo todo por ti o van a echarle ganas. Tampoco te van a solucionar la vida, pero te apoyan y te dicen, puedes, y te dicen, a pesar de todo, te quiero. Y a veces te tienen que agarrar unas cachetadas o ajoloteras para que reacciones. Pero son personas que demuestran algo que tú dices, wow.
Hay gente, a mí me ha tocado, que es muy generosa, pero nadie sabe lo que estas personas hacen. Personas que a lo mejor van en la calle y ven a alguien que está necesitado, desde preguntarle cómo se llama, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. O sea, sacan a relucir cosas tan hermosas, y a otros que a lo mejor hasta maltratan a los que piden limosna, los humillan, ¿sí? Esto, por ejemplo, se está viendo en Estados Unidos. Me ha tocado, tuve la oportunidad de platicar con una familia que desgraciadamente no tiene papeles, pero pasaron por una situación muy, muy incómoda y humillante, en donde unas personas los detuvieron por sus aspectos así gringos, ¿no? Pues con el nopalote en la frente, igual que yo, así bien Mexican curious. Y entonces, ustedes no tienen papeles, y los humillaron y los pusieron a sufrir, y ya gracias a Dios que se acercaron otras personas y los apartaron, y ustedes váyanse. Entonces, esto es interesante porque hoy estamos celebrando algo, o la liturgia nos está presentando algo que es muy interesante. Y permítanme, normalmente sí hablo de los dogmas, pero no abiertamente, simplemente con enseñanzas. Pero hoy quiero hablar de algo muy importante. Quiero hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es lo que nosotros conocemos como Jesús. Pero Jesús, antes de hacerse hombre, era solamente Dios. Tenía una sola naturaleza, la naturaleza divina. Nuestra naturaleza es humana, ¿sí entienden bien esto? Entonces Jesús se encarna y asume otra naturaleza sin perder la primera. No pierde su divinidad, pero se hace hombre como nosotros. ¿Qué es lo que esconde Jesús? ¿Su divinidad? No, su doxa. Suena así como medicina, ¿verdad? ¿Qué es la doxa? La gloria, el resplandor, así como un cañón de luz potente que está apagado y nadie lo ve. Por eso Jesús vive como un hijo de vecino como cualquiera. Incluso cuando Jesús empieza su vida pública, hasta la gente decía, ¿y este de dónde? Si yo lo conozco, si conocemos a su papá, a su mamá, a sus parientes, y ahora resulta que sabe mucho. ¿No les ha pasado así que de repente tú quieres hacer el bien y tus conocidos, ay, ¿para qué te haces si yo te conozco lo mula que eres? A veces los que más se ponen difíciles para ayudarte son los que te conocen. Ay, si eres una mosquita muerta. ¿Por qué? Porque, pues sí, en efecto, a lo mejor eres malo, a lo mejor pero estás luchando, estás tratando de ser mejor. El caso es que Jesús esconde su doxa, esconde su gloria, y en un momento llama a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. No llamó a todos, esto no fue para todos. Y de repente hagan de cuenta como si se prendiera el switch y se ve la gloria de ese hombre que es humano, pero que también es divino. Y esto que van a ver José, que diga Pedro, Santiago y Juan, no es más que una manifestación pequeña de la grandeza de Jesús. Jesús tenía escondida su doxa, no su divinidad. Renunció a esa manifestación que pudieran verlo todos. Imagínense que Jesús desde que nació hubiera manifestado su doxa. No, él quiso pasar desapercibido, que nadie se diera cuenta. Y en algunos momentos dejó ver su gloria. Y este es el momento más claro de su gloria, de su grandeza, que es precisamente lo que estamos viendo cuando dice en el texto que Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte para hacer oración, y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. ¿Qué se estaba viendo? Su doxa, su gloria.
Así como, no sé si les ha pasado, que estás en una reunión y de repente llega una persona con un carisma y todo el mundo, ya llegó el de la fiesta, ya llegó el alegre, o ya llegó la persona buena. Irradia esa felicidad, irradia esa alegría, irradia esa bondad, que es lo que hacen algunas personas, tienen esto. Y hay otros que entran y dices, ¡ay, qué ambiente tan pesado! Ya llegó la sangrona, sin agredir a nadie de las presentes. ¿Sí? ¡Ay, ya llegó la mulita esta! ¡Híjole! Y hasta el ambiente se siente pesado. Y en cambio llegan otros y, ¡ay, oye, es que malamente, no me gusta utilizar, pero algunos dicen, es que tiene buena vibra! No, vibra. Vamos a ver qué es. Pero lo que sucede en este pasaje es manifestación de su gloria a 3 de sus discípulos. Y lo interesante aquí que los discípulos pues no transmitieron nada. Y esto es lo que quiero que meditemos. Fíjense que quiero hablar de otro dogma que se me hace hermosísimo, que nos va a ayudar a entender lo que estoy tratando de explicar. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, algunos refieren este pasaje que es la iglesia, pero también se le aplica a la Virgen. Fíjense lo que dice. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida de sol. ¿Revestida de qué? ¿Ella era el sol? No, ella era revestida de ese sol. Y no es que se pusiera el sol. Imagínense que María es como la luna. La luna tiene brillo. ¿De dónde lo refleja? Del sol. Y a veces la luna es de las lunas de octubre, grandotas, grandotas, y se ve, a veces ni siquiera necesitas prender la lámpara en la noche, porque con la luz de que refleja la luna puedes ver claritamente. No sé si se les ha pasado. Entonces, María es como ese espejo, un espejo que incluso aquí lo anoté porque luego se me olvidan los pasajes. Yo tengo una memoria de teflón, todo se me resbala. Pero aquí lo apunté. Primera Corintios, capítulo 13. Y fíjense lo que nos dice este pasaje. Y dice así. Aquí está hablando de la caridad, del amor. Dice, el amor es paciente, el amor es benigno, sin envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe, no hace nada que no sea conveniente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se regocija en la injusticia, antes se regocija con la verdad. Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba, en cambio las profecías terminarán, las lenguas cesarán, la ciencia tendrá su fin, porque solo en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando llegue lo perfecto, entonces lo parcial se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando llegue a ser hombre, me deshice de las cosas de niño. Porque ahora miramos en un enigma. ¿En un qué? O sea, en un interrogatorio no claro. Dice, a través de un espejo. ¿A través de qué? Déjenme explicarles históricamente qué significa. Ahorita, si tú pones un espejo, se ve claramente tu reflejo, ¿sí o no? Incluso hay unos espejos que te agrandan la cara para que se te vean los barritos o las imperfecciones. Y a veces hasta se dan cuenta algunas mujeres que tienen más bigote que su marido. Yo no estoy diciendo quién, pero con esos espejos se ve todo, ¿sí o no? Dices, ay, híjole, yo conozco mujeres que tienen más bigotes que yo. Esto es
Curioso porque en la antigüedad no existían los espejos como ahora. ¿Cuáles eran los espejos? Decía Pablo, como ahora nos vemos como en un mal espejo. Era el metal. El metal pulido servía de espejo, pero ¿veías con claridad la cara? No. Veías más o menos, es como si yo me quito los lentes. Ahorita yo veo puro bulto con pelos y con ropa. Como en un mal espejo, no, el mío es pésimo espejo porque no veo nada, ¿sí? Entonces, el espejo no reflejaba con claridad el rostro, nada más la figura, era algo como muy burdo, pero al fin un espejo. Entonces, imagínense, María, la Inmaculada, la sin pecado, que es un dogma mariano. María fue concebida sin pecado original. Y aparte quedó sin pecado toda su vida, antes del parto, durante el parto y después del parto. Esto es un dogma para los católicos. Los que no son católicos ya están agarrándose los pelos diciendo, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, pobrecitos, no entienden que la revelación no solamente es en la Biblia, sino en la tradición. Bueno, María, entonces, de acuerdo a nuestra fe, es la Inmaculada. ¿La qué? Ahora, ¿alguien me puede decir qué significa Inmaculada? Sin mancha de pecado, sin pecado original, y ella nunca cometió pecado. Y es porque María era muy Juan Camaney. Entonces, ¿por qué? Porque era a vista, a futuro, de que iba a ser la madre del verdadero Hijo de Dios, el que no tiene mancha, pero por mérito propio. María, el único mérito que tiene María, y muy grande, es haberle dicho sí al Señor. Pero el haber sido preservada del pecado no es por ella, es en méritos del Hijo que iba a tener. Y entonces María, como dice el Apocalipsis, refleja, por eso es la que está revestida ¿de quién? Del sol. ¿A qué se refiere? Si yo tengo un rayo de luz fuerte y un buen espejo, ¿qué se va a ver? El reflejo claro del sol. Pero si yo soy como un mal espejo, o a lo mejor se ven medio rayitos, o si estoy lleno de lodo, no se va a reflejar nada. ¿Sí queda claro esto? Porque al final de cuentas de esto se trata. ¿Qué tan puro soy yo para poder transmitir, como aunque sea en un mal espejo, la gloria de Dios? Y para nosotros esa gloria de Dios pues es su amor, es su gracia, es su misericordia. Todos hemos visto la gloria de Dios, no como Pedro, no como Santiago, no como Juan, pero hemos participado de su gloria cuando estamos en misa. ¿Y saben qué es lo más triste? Que pocos entienden y pocos reflejan lo que se vive en la misa, porque venimos manchados y aparte no nos interesa. A veces venimos con una idea egoísta, yo quiero, yo siento, yo necesito, pero no entendemos la importancia del perdón, la importancia de la confesión. Por ejemplo, otro momento de gloria que vemos, pero que a veces no entendemos, cuando vamos a confesarnos. El Señor, a través del sacerdote, que también es un pecador, y vaya qué pecador, me refiero a mí, a pesar de eso, el sacerdote dice, te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hace Él, lo hace Dios a través, aunque el sacerdote sea más pecador. Pero en ese momento tú estás viendo la misericordia y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? Reflejar eso cuando alguien te ofende. Reflejar eso cuando alguien te lastima. ¿Y qué tendrías que hacer? Lo mismo que hizo Jesús, lo que hace Dios a través del sacerdote. Él te perdona. Y si tú empiezas a perdonar, y si tú empiezas a pedir perdón, vamos a tallar ese metal chafa y vas a poder reflejar mejor
la gloria de Dios. Cuando tú perdonas, cuando tú amas, cuando tú sirves, cuando tú te sacrificas, estás reflejando un poco la grandeza de Dios. El problema aquí, y lo vemos en el Evangelio, se aparecieron dos personajes que representan todo el Antiguo Testamento. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a todos los profetas. O sea, ellos no son la luz, incluso ellos no eran perfectos. Y si ustedes quieren, a veces nos presentan a los personajes del Antiguo Testamento como, wow, llamados por Dios y eran santos. No, ¿sabían ustedes que Noé, al quien Dios llamó, era bien borracho? Y por una borrachera que se puso, vino una maldición. Y luego tenemos a Abraham. Abraham era un cobarde y un collón y un mentiroso. Porque cuando llegó con su esposa Sara, que ya estaba ruquita como algunas de ustedes, pero estaba guapísima. Y entonces él, por miedo a que le mataran para quedarse con la vieja, le dice a su mujer, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Chismoso y mentiroso. Y luego si nos vamos, por ejemplo, a Jacob, ¿se acuerdan de Jacob, el hijo de Isaías? Engañó a su propio padre, se vistió de pelusa o de piel de animal, se embarró la grasa del animal para que pareciera a su hermano Esaú y le robó la bendición a su hermano. Y así pudiéramos ir, por ejemplo, Moisés, un asesino. Y aparte dudó, porque cuando le dijo que tocara la roca para que saliera agua, lo hizo 2 veces, dudó de Dios. Y si nos vamos, por ejemplo, con el famoso rey David. Ahorita en el desayuno, una niña me preguntaba, oiga padre, ¿por qué se canta en las mañanitas como las que cantaba el rey David? ¿Ustedes no se han puesto a preguntar eso? No, porque falta de imaginación y de curiosidad. Yo le explicaba que era muy sencillo porque el rey David se sabe que compuso la mayoría de los salmos, pero aparte él era músico, él tocaba el arpa y la tocaba para el rey Saúl. Entonces, según la canción, porque David cantaba. Y pues no se le atribuyen las mañanitas, pero así el que compuso las mañanitas, pues lo puso. Pero David, ¿quién fue David? David fue sacado del rebaño, un chamaco, un escuincle baboso. Fue llamado para vencer a Goliat. Y ya lo nombraron rey. ¿Y saben qué fue lo que hizo este desgraciado infeliz? Poca ropa traga de balde, come cuando hay, levanta palitos. Le puso los cuernos a su mujer. Y aparte mató al marido de la mujer para quedarse con la vieja. Y le puedo seguir, Pedrito, el santo Pedrito, nuestra roca. Bien collón. Yo, Señor, me voy a morir contigo hasta la cárcel. ¿Y qué fue lo que hizo? No, si yo no conozco a ese Jesús, no, yo nunca lo he visto. Pues no, que muy machito. Pues no, lo niega. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos imperfectos, pero que todos podemos aprender a reflejar gradualmente la gloria de Dios. Dios no llama a santos, Dios llama a pecadores. Levante la mano los pecadores de esta iglesia. Hasta el cura no me llamó porque fuese santo, me llamó porque soy bien mula. Pero quiere que deje de rebuznar, quiere que deje de ser mula, para que empiece a reflejar la gloria de Dios. ¿Y qué crees que espera de ti, papá? Que reflejes su gloria, que reflejes su gracia, que reflejes su sabiduría. ¿Y qué espera de ti, mujer? Que dejes de ser chismosa y que reflejes la misericordia, la caridad. Ay, padre, es que aunque yo no quiera, me vienen con el chisme y luego se pone muy bueno. Yo siempre he dicho, ok, si te vienen con el chisme,
Ya que terminen el chisme, tú le vas a decir, ahora me vas a escuchar tú. Vamos a rezar un rosario ahorita por esa persona que tú estabas. Y vas a ver que te van a dejar contar chismes. O se convierten o dejan de contarte chismes. Pero tú ya no te vuelves juez, ni caes en la, ay sí, cierto, y fíjate manita, y que quién sabe qué, y ahí le pones tú de tu cosecha. Creo que es necesario que entendamos lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos que ir limpiando ese espejo manchado, porque Dios quiere quiere ser reflejado a través de ti. Porque hay gente que vive en la oscuridad, porque no han podido ver un rayo de luz, se sienten completamente en la oscuridad. Yo tengo una joven que vive allá en Andorra y la pobrecita la ha ido como en feria. Me contacta por las redes y he tratado de irla ayudando, de irla compartiendo y la ha ido mal, la pobre, la ha ido mal y dice, padre, es que, entonces, a veces necesita una persona esa luz. Desgraciadamente, como esa Lima, sales de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿Por qué? Porque no dejas que sea Jesús quien lime esa llave, la vaya sanando, la vaya purificando. A veces va a ser doloroso. Por esto este tiempo de Cuaresma es un tiempo de cambio. Pero ese cambio no se puede dar si yo no descubro mis miserias, si yo no las reconozco, si yo no le pido a Dios la luz de su Espíritu para ver por qué yo no reflejo lo que Dios quiere que refleje. ¿Por qué en lugar de ser eso, soy a lo mejor quien trae el dolor, quien trae la oscuridad, quien trae el odio, quien trae la mentira, la lujuria y tantas cosas que hay en los hogares? Es necesario que descubramos que así como Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria de Dios, pero no la reflejaron sino hasta después. Imagínense, Pedro vio esto y todavía fue capaz de negarlo. Y ya después de la resurrección, Pedro también la siguió regando, porque al principio se acercó a los gentiles que no eran judíos y no estaban circuncidados. Y después lo encaran y Pedro se retracta y dice, no, sí. O sea, es una lucha continua. Nadie estamos aquí porque seamos buenos. Estamos aquí porque somos pecadores. Pero aún así Dios quiere pulirnos, quiere purificarnos. ¿Va a ser doloroso? Probablemente. A lo mejor vas a tener que perder mucho antes de poder ser purificado. A lo mejor vas a perder amistades, vas a perder trabajo, vas a sufrir, yo no sé, pero no todo es malo. Porque en la medida en que podemos nosotros reflejar la grandeza de Dios, nuestro corazón se va llenando. Y es cuando empezamos a vivir los frutos. ¿Qué frutos? La alegría, el gozo, la paz, que viene de ese reflejo de Dios. La pregunta aquí es, ¿de qué eres reflejo tú? O más bien, ¿reflejas luz o reflejas oscuridad? Porque desgraciadamente, queramos o no queramos, traemos o luz u oscuridad a la vida de los demás. ¿Te quejas de tus hijos? ¿Qué crees que les llevaste a tu vida? ¿Te quejas de tu marido, de tu mujer? ¿Qué crees que tú has aportado para que estén así? Hay muchas cuestiones que tienen que ser sanadas, purificadas. Y al final de cuentas, en el texto, a mí me llama mucho la atención, porque dice, cuando se le aparecieron Moisés y Elías, hablaban de la misión de Jesús. Pero el mensaje también es todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas tenían una dirección ¿hacia quién?
hacia la segunda persona de la Santísima Trinidad, hacia Jesús. El Dios que se hace hombre y que deja ver un poquito su gloria. Busquemos la gloria de Dios. Él quiere mostrarla, quiere sanarte, quiere purificarte. Porque quiere, a pesar de que tú no crees en ti y a pesar de todas esas miserias que hemos cometido, así como estos personajes de la Biblia, Él quiere reflejarse a través de ti. Porque a través de ti puede llegar a esos lugares donde tú vives, donde tú trabajas, incluso donde has cometido tus pecados. En lugar de seguir llevando esa oscuridad, empezar de una manera imperfecta, graduando cada vez más en una manifestación más perfecta del amor de Dios. Esto no siempre será fácil. Vemos en la primera lectura, cuando Dios llama a Abraham. Abraham, acuérdense, era mentiroso, cobarde, pero aún así lo consideramos padre de la fe. Y fíjense, Dios está hablando con él. Dice, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía. ¿Qué fue lo que hizo? Creyó. ¿Y Abraham solamente por creer ya se hizo bueno? No, porque empezó a obedecer a Dios. Y le creyó, aunque después incluso desobedeció a Dios cuando tuvo relaciones con Agar. Dios le había dicho que iba a tener hijos con Sara. Y Sarita, tan metiche como ustedes comprenderán, pues yo no puedo, te doy a mi criada. Y Abraham habría tenido que decir, no, Dios dijo, pero pues al pobrecito lo hicieron sufrir. Y pues tuvo relaciones con la criada más jovencita, más bonita que la viejita pasita que tenía de mujer. Pobrecito. Y Abraham hizo algo que no debía. Y aún así es considerado padre de la fe. Entonces, no me vengas con cuentos que tú eres de lo peor, no, déjate de tonterías. Eso ya lo sabemos, no te preocupes. Por eso digo, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes para que vea cómo le apestan los pies. Eso ya lo sabe todo mundo. Lo que tú no sabes es lo que puede ser a través de la gloria de Dios. Eso sí no lo sabes. Y algunas veces lo has sido, pero no te has dado cuenta. Cuando haces las cosas de acuerdo a Dios, no cuando haces las cosas a tu manera, porque tú crees que se te está yendo el tren, ya te vas a quedar soltera o soltero, o por la enfermedad. A veces no es fácil. Yo estoy en esta tarea de diagnosticar mi cuerpo, también mi alma, ¿no? Pero ya les compartía que la semana antepasada fui con el cardiólogo, salí limpio. Y ayer, fíjense nomás, me hicieron un estudio nada agradable. Me hicieron una endoscopía y una colonoscopía. O sea, me metieron un tubito por la boca y por la colita para ver si no tenía algún problema. Y yo sí tenía miedo, porque ya tengo 60 años. No fui porque me sintiera mal, fui porque quiero ver si estoy mal. Y ayer que salí, pues nada más me dijo el doctor, se va a dormir tantito, padre. Pues cerré los ojos y ya cuando los abrí ya había salido. Y lo primero que le dije, ¿qué fue? No, ¿verdad? Eso no. Me equivoqué. Lo primero que le pregunté, dije, ¿cómo salí? Me dice, padre, no hay nada. Es que me pusieron una purga, pues sí, tenía que estar todo limpio y el día anterior una purga y baño. Y bendito sea Dios, salí bien. Ahora me falta el otro, el urólogo. ¿Por qué? Porque tengo que saber si estoy bien o estoy mal. La Cuaresma es lo mismo, pero espiritualmente.
Y te aseguro que a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Tú crees estar bien y los demás están mal. Y cuando te das cuenta que no eres tan bueno como tú crees y que realmente necesitas trabajar en muchos aspectos, pues se necesita mucho valor y mucha humildad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Imagínate que todos los que estamos aquí pudiéramos ser, aunque sea una pequeña lucecita, unidos vamos a ser un cañón potente de gracia y de amor. Una familia unida en eso se convierte en un faro de luz. Me platicaba un matrimonio que le pidieron ser padrinos de boda de un joven que conocieron hace algunos años. Y le decía a este joven que él tenía ese recuerdo de ese matrimonio que reflejaba algo. Y ahora él, que ya se va a casar y todo, dice: yo quiero que ellos sean mis padrinos, porque ve en ellos lo que tal vez no pudo ver en su papá. ¿Cuántos de nosotros podemos reflejar en el corazón de los demás esa presencia de Dios que hace falta para que salgamos de la oscuridad? Y dice, cuando Dios llamó a Abraham: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de Caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Le dijo Dios: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, y todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, así como algunos de ustedes ahorita en misa que se están durmiendo. Cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que vino un brasero humeante, o sea, una antorcha encendida. Esto es el proceso espiritual para poder ser esa luz. Tengo que estar atento. Imagínate, estuvo Abraham atento, asustando a los opilotes, asustando a todos aquellos que quieren llevarse lo que es de Dios. Ahí estaba la ofrenda que estaba dirigida ¿a quién? A Dios. Venían los opilotes porque querían tragarse eso. Tú eres la ofrenda, tu familia es la ofrenda, y vienen los opilotes, que es Satanás, y todos los que le sirven, a robarse lo que tú tienes que ofrecerle a Dios: tu pureza, tu corazón, tu alma. ¿Y qué tienes que hacer? Fuchi, fuchi. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de toda la vida sacramental que Dios nos pone para ausentar o ahuyentar todo aquello que quiere robarle a Dios lo que le pertenece. Luego dice, los puso en las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, o sea, viene después de estar en oración, parece que todo va a salir bien. No, al contrario, todo empieza a hacerse más oscuro. Parece que las cosas, en lugar de irte mejor, van para atrás. ¿No les ha pasado? Que dices, es que entre más me acerco a Dios, más mal me va, más problemas tengo. Pues ese es el proceso, algunas veces. Y dice, estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo. Mantenerse alerta
y no me refiero no dormidos, algunos de los que ya están dormidos aquí no los despierten, dejan que sigan dormiditos. Tienen derecho a dormirse, pero se refiere a dormirse espiritualmente, a no estar alerta de lo que es de Dios y a dejarnos arrastrar precisamente porque no estoy alerta, haciendo la voluntad de Dios, escuchando lo que Dios me pide y empiezo a hacer cosas que no son de Dios porque no estoy alerta. Velad y orad para que el diablo no venga a robar. Y luego dice más adelante, cuando se puso el sol hubo una densa oscuridad. Vean el proceso espiritual. De la luz y de las ofrendas empezó la oscuridad, los buitres y luego el cansancio, el tedio. ¿Para qué rezo? ¿Para qué me confieso? ¿Para qué voy a misa si sigo igual? Precisamente vamos a misa para empezar a cambiar, para empezar a participar de la gloria de Dios en el santo sacrificio y poder empezar a hacer un poquito de reflejo. Pero no va a ser fácil. Y sí, viene ese. ¿Ustedes creen que yo a veces digo, ¿para qué celebro misa? Si de todas maneras se duermen. ¿O para qué les predico si luego al terminar de la misa, oye, ay, estuvo bien bonita, padre? ¿Y qué dije? No sé, pero me gustó. En primera, no celebro la misa para que ustedes se entretengan. No es un show. Es el santo sacrificio de la misa. Aunque no haya nadie o aunque esté llena, la misa es la misa. Pero humanamente a veces pues se cansa uno. A veces, por ejemplo, el miércoles de ceniza que estuve confesando estuvo bellísimo y yo con muchas ganas echándole todo. El miércoles pasado estaba así como que, ay, ¿para qué hablé la boca? ¿Para qué? Y luego no vino casi nada más fueron 7 o 10 personas más o menos que vinieron y todo lo demás sin nada. Y a veces viene ese cansancio en el matrimonio. ¿Para qué le echo ganas si mi marido no cambia? Si mi vieja sigue igual de histérica, hipocondriaca, menopáusica, si mi suegra sigue igual de mula, si mis hijos andan de mal en peor. Esa es la oscuridad, es parte de eso, porque tarde o temprano vendrá el sol que nace de lo alto, que está reflejado en la antorcha. Cuando se puso el sol hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo, a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Los santos no son santos porque sí nada más, sino porque lucharon y se dejaron transformar desde sus miserias. Y no lograron soltar todas sus miserias, caían y pecaban, pero se levantaban y seguían. No te des por vencido. Dios quiere que seas su reflejo ante los demás. Hagamos un momento de silencio. Cierren sus ojos y yo les pregunto, ¿qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Con sus ojitos cerrados, piensa que eres esa llave, pero que tienes ranuras que no son saludables. Tienes heridas, traumas, resentimientos, miedos, enseñanzas equivocadas, alcoholismo, violencia, fornicación, lujuria, chismes, mentiras, alcoholismo, ausencia, machismo, feminismo, que tus padres desgraciadamente fueron limando, fueron haciendo tal vez una llave que no iba a entrar en algo bueno, sino en algo dañado.
Y por eso a lo mejor nuestro matrimonio o nuestras experiencias amorosas de noviazgo no han sido lo que deberían de ser. Pero este es el proceso que estamos tomando conciencia. Y si dejamos que el Señor vaya purificando, porque todos hemos reflejado en algún momento un pequeño destello de Dios. Hay una frase que me gusta mucho citar de mi Santa Madre: todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron de su padre. Todo lo bueno que ven en mí es un reflejo muy malo, pero es un reflejo de Dios. Todo lo malo que ven en mí es la oscuridad que traigo todavía. Tal vez heredada, aprendida de mis padres, o tal vez que yo mismo he construido, que yo mismo he manchado. Y solamente Jesús puede limpiarnos, puede pulir esos malos espejos, puede cambiar esas llaves, esas chapas, para que puedan entrar verdaderamente en la vida de gracia, en la vida de amor, de misericordia de Dios. Así es que pon delante de ti a tu papá y a tu mamá. Machista, feminista, pleitos, ofensas, golpes entre ellos hacia ti, cuántas palabras hirientes, cuántas críticas recibiste, cuántos malos tratos, o cuántas veces te sentiste solo porque no estuvieron ahí para ti, no estuvieron ahí para acompañarte, decirte que no importaba, que puedes seguir adelante, que te amaban, que te aman. Y no se trata de acusarlos como jueces y verdugos. Se trata de perdonarlos, de ser libres. Esas manchas que han impedido que tú puedas ver, incluso a través de ellos, esas manifestaciones que ellos tuvieron de Dios. Y tal vez, repito, nunca las viste. Y tal vez nunca las verás, pero las tienen. Pero deja que el Señor pueda entrar en ti. Así como Abraham, que vivió el hecho de cuidar lo sagrado, que bueno, al menos en este caso eran las ofrendas, los animalitos ya partidos a la mitad, era la ofrenda a Dios. Tú cuida tu alma y preséntasela a Dios. Está manchada, está herida, está ofendida, viene tal vez hasta cargando tanto dolor, sufrimiento, tristeza por papá, por mamá, por tus hermanos. Esos hermanos que a veces pueden ser de gran dolor, porque a veces el hermano o la hermana es quien más te lastimó. Incluso a lo mejor algunos fueron abusados o abusadas por sus propios hermanos. Esos abuelos, tíos o primos que tampoco reflejaron nada de Dios, pero que tanto daño hicieron a tu familia y a ti. Presenta a Dios a esos hombres y mujeres, amigos, compañeros de escuela, del trabajo, que te dañaron, te humillaron, te maltrataron, te traicionaron. Esas personas de las cuales te enamoraste y, ay Dios, no resultaron ser lo que decían. Y esto marcó tu corazón, marcó tu mente, tu alma, y ahora tienes miedo, tienes inseguridad. Sana tu corazón, entrégaselo a Dios, no cargues más con todas esas heridas, esos traumas. Y ahora con tu pareja actual, tu familia política, incluso tus hijos, tienes que sanar, pero solos no podemos quitar las manchas. Por eso usamos el poder de la gloria de Jesús. Y dice que parte de esta gloria está en su nombre
Y Pablo va a decir, no se nos ha dado otro nombre por el cual seamos salvados. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. El nombre de Jesús, su sangre preciosa, sus llagas benditas, el poder del Espíritu Santo y la intercesión poderosa de los santos y especialmente de mi Madre Santísima, son el pulidor que nos permite empezar a reflejar. Digamos, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono a todas estas personas que el Padre ha mencionado y aquellas que no mencionó, pero que me dañaron, que me lastimaron, que me ofendieron, que forjaron en mí una conducta, una manera de ser, que tanto daño me ha hecho. Yo les perdono. En tu nombre, Jesús. Yo no puedo cambiar mi pasado. Yo no puedo dejar de ser como he sido hasta ahora. Yo no puedo solo. Por eso, Señor, sana mi corazón de todas estas heridas, de todos estos traumas, de todos estos miedos, estos resentimientos que vengo cargando y que han opacado ese reflejo que debía de ser de tu gloria, de tu misericordia, de tu paz y de tu salvación. Yo les perdono por toda la oscuridad que trajeron a mi mente, en mi memoria, en mis recuerdos, que tanto daño me han hecho. Y en mi corazón, con todas esas emociones, desbordadas, negativas, pasionales, que habían tomado el control de mi vida, hasta el momento actual, por todas las necesidades de mi cuerpo, que se han desbordado, que no he sabido controlar, mi manera de beber, de comer, en los placeres, en el descanso, he sido dañado, he sido ofendido, he sido manchado. Sana mi corazón, libérame de todo esto. Y sé que mi proceso será lento y tal vez en algunos momentos doloroso. Pero tú harás, Señor, como lo hiciste con Moisés, con Abraham, con todos esos hombres y mujeres que a pesar de sus miserias pudieron ser un pequeño reflejo de tu gloria. Señor Jesús. Y yo también pido perdón. Porque he oscurecido. He manchado. El alma de mis seres queridos. El alma de mis enemigos. Con mis palabras. Con mis acciones. Con mis omisiones. Pido perdón a todos ellos. Por la oscuridad que traje a sus memorias, a su mente, por toda la oscuridad que traje a sus corazones, y por toda la oscuridad que traje a sus cuerpos, con esos vicios, con esos malos testimonios. Yo pido perdón en el nombre de Jesús. Y me perdono, porque así como mis padres
así como mis mis padres, abuelos, mis abuelos, mis hermanos, mis hermanos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, parejas sentimentales parejas sentimentales y demás personas y demás personas opacaron mi espejo. opacaron mi espejo. Yo he sido responsable Yo he sido responsable de que este espejo de que este espejo siga oscurecido, siga oscurecido, siga lleno de oscuridad siga lleno de oscuridad, por mis faltas, por mis faltas, por mis pecados, por mis pecados, por mi inmadurez, por mi inmadurez, por no cuidar lo sagrado por no cuidar lo sagrado que Dios me ha dado, que Dios me ha dado, mi propia alma mi propia alma y mi propia vida. y mi propia vida. Debo aprender a espantar Debo aprender a espantar a esos sopilotes, a esos a opilotes, Satanás, al al mundo mundo y a la carne y a la carne, que quieren robar que quieren robar lo que es de Dios. lo que es de Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, por eso en tu nombre por eso en tu nombre reprendo, ato y amordazo, reprendo, ato y amordazo, corto y destruyo corto y destruyo toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, todo ataque, todo ataque, opresión, opresión, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, infestación infestación o posesión o posesión de mi mente, de mi mente, de mi alma, de mi alma, de mi cuerpo, de mi cuerpo, de mi corazón, de mi corazón, de cada miembro de mi familia, de cada miembro de mi familia, de cada ser querido, de cada ser querido, de mi propia casa, de mi propia casa, de mis pertenencias de mi y pertenencia de mi trabajo, y de mi trabajo, sea reprendido. sea reprendido Satanás, Satanás, todos sus demonios, todos sus demonios, todo espíritu inmundo, todo espíritu, todas sus obras todas sus obras, y todo daño todo que daño se haya hecho que se haya hecho en mi contra, en mi en contra, el pasado, en en el pasado, presente en el presente o para el futuro. y para el futuro. Y pido humildemente Y pido humildemente la liberación la liberación de mi ser de mi ser para convertirme para convertirme en un reflejo en un de reflejo la gloria de Dios de la gloria de y Dios poder llevar esta luz y poder llevar esta luz a los que están en la oscuridad. a los que están en la oscuridad. Y ofrezco Y ofrezco mi enfermedad, mi enfermedad, mis dolencias, mis dolencias, mis sufrimientos. mis sufrimientos. En primera, porque no me he cuidado En primera, porque no me he y yo cuidado. soy responsable de ello. Y yo soy responsable de Y en segunda, Y en segunda, lo ofrezco lo ofrezco en reparación de mis pecados en reparación de mis y la pecados salvación y la salvación de las almas que Dios me ha encomendado. de las almas que Dios me ha encomendado. Pero también pido humildemente, Pero también pido humildemente, si es para mayor gloria suya si es para mayor gloria y suya para salvación de mi y alma, para salvación de mi la alma, sanación física, la sanación física, la liberación la liberación en cada célula, en cada célula, en cada tejido, en cada tejido, en cada órgano, en cada órgano, aparato o sistema aparato o que sistema esté dañado, que esté dañado, que esté enfermo, que esté enfermo, que esté alterado que esté alterado en sus partículas más pequeñas, en sus partículas más pequeñas, sea sanado, sea sanado, sea liberado sea liberado para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios de Padre, Dios Hijo de Dios Hijo. y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Y les recuerdo, ustedes tienen que ser ese reflejo para, como Moisés y Elías, llevar hacia quién, hacia Jesús. Esa es nuestra tarea y que esta sea la misión que empecé en esta Cuaresma. Ahora juntos vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo